Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más. Esta vez veremos los conceptos básicos de la química orgánica. Les he de confesar que esta rama de la química es de mis favoritas. Es apasionante, extensa y sobre todo muy útil, ya sea que estés estudiando alguna ciencia natural, alguna ingeniería, medicina, que te encuentres en el nivel medio superior o simplemente tengas curiosidad. La química orgánica es maravillosa y te lo voy a demostrar. Comencemos con la clase. La química orgánica estudia todos los compuestos del carbono. ¿Pero qué hay de especial con el carbono? Este elemento forma enlaces fuertes con otros átomos de carbono y con elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y los halógenos, que son el flúor, cloro, bromo y yodo. El carbono puede formar cadenas, anillos y una infinidad de combinaciones con estos elementos, y a todas estas posibles combinaciones les llamamos compuestos orgánicos. Cabe destacar que hay compuestos que contienen carbono y que no son clasificados como orgánicos. Este es el caso del cianato de amonio, el bicarbonato de sodio, el cloruro de carbono, entre otros. Y estos compuestos no son orgánicos porque el carbono no es el elemento principal en la molécula. Originalmente, la palabra orgánico se usó porque se creía que estos compuestos solo podían derivar de los organismos vivos. A esta teoría se le conoce como vitalismo, y de acuerdo a esta, los organismos vivos se caracterizan por tener una fuerza o impulso vital. Un experimento muy importante realizado por el químico alemán Friedrich Wöhler nos abrió los ojos para demostrar que los compuestos de carbono pueden tener un origen inorgánico. Wöhler convirtió el cianato de amonio en urea, únicamente calentando el cianato en ausencia de oxígeno. El cianato de amonio es un compuesto inorgánico que se obtiene a partir del amoníaco y el ácido ciánico, que también son inorgánicos o inanimados, como los llamarían los vitalistas. En conclusión, este experimento demostró que los compuestos orgánicos pueden ser generados o sintetizados no solamente por los seres vivos, sino también en un laboratorio. Recuerden que la urea es la orina que generamos los seres vivos. De esta forma, Wöhler se convirtió en un pionero de la química orgánica y su experimento en una refutación al vitalismo. Parecería que esta teoría del vitalismo es algo que dejamos de creer en el siglo XVII. Sin embargo, aún hay personas que consideran que los compuestos provenientes de la naturaleza son mejores que los sintetizados en el laboratorio. Por ejemplo, para ustedes, ¿la vitamina C que obtenemos del jugo de naranja será diferente de la vitamina C de un multivitamínico? La molécula del ácido ascórbico o vitamina C es exactamente la misma. La única diferencia radica en el contenido de carbono 14. Los compuestos sintetizados a partir del petróleo contienen una menor cantidad de este isótopo del carbono, pero las funciones de la molécula en nuestro cuerpo serán exactamente las mismas. Incluso, algunos productos que se etiquetan como de origen natural pueden ser analizados para determinar el contenido de carbono 14 y así certificar su origen. Los químicos, a través del tiempo, han desarrollado técnicas de síntesis para crear compuestos que antes solo se lograban obtener de fuentes naturales, como por ejemplo las vitaminas, las hormonas, fertilizantes, entre otros, y también han logrado sintetizar en el laboratorio compuestos que no se encuentran presentes en la naturaleza, pero que cuentan con propiedades muy útiles. Un ejemplo de esto es una rama de la química orgánica macromolecular dirigida a la síntesis de materiales, conocidos como polímeros. Aquí en nuestro canal podrás encontrar videos en los que hablamos de esta importantísima rama de la química orgánica. Puedes checar la lista de reproducción para que tengas un panorama más amplio del contenido del canal. Por otro lado, los avances en la medicina van muy de la mano con los desarrollos en la química orgánica. En la generación de prótesis, en quimioterapias, en materiales que el cuerpo puede degradar, como es el caso del hilo quirúrgico, y que con su uso se evita una segunda intervención para retirarlo, e incluso en el desarrollo de órganos sintéticos. ¿Ahora ven la importancia y el alcance de esta ciencia? Pasemos ahora a las características que los diferencian de los compuestos inorgánicos. La gran mayoría de los enlaces en los compuestos orgánicos son covalentes,
Esto es, que dos átomos se unen compartiendo electrones para formar un octeto estable. Sus puntos de fusión y ebullición son más bajos con respecto a los compuestos inorgánicos. Son poco solubles en agua y su estructura molecular es más compleja, sobre todo los de origen natural. Para comenzar un curso de química orgánica es importante saber representar los compuestos orgánicos. Para esto, los químicos a lo largo de la historia han creado varias formas de representación. En este video te mostraré rápidamente cómo es la conectividad del carbono con los demás átomos para formar las moléculas. En videos posteriores revisaremos con más detalle todas las teorías de las cuales se dedujo esta conectividad. Como ya sabemos que los compuestos orgánicos son compuestos de carbono, en la mayoría de representaciones se omite la letra C mayúscula para facilitar la escritura y visualización, y se entiende que cada esquina de los enlaces representará un átomo de carbono. Asimismo, para evitar que la molécula se vea saturada, los hidrógenos se omiten y se entiende que los enlaces faltantes en un átomo de carbono serán átomos de hidrógeno. Los átomos diferentes a carbono e hidrógeno se conocen como heteroátomos. Hetero en griego significa diferente, o sea, átomos diferentes, y estos siempre se van a indicar con la letra correspondiente. Los enlaces entre átomos pueden ser sencillos, dobles o triples. El carbono puede formar enlaces sencillos con otros átomos de carbono, con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o el fósforo. Los enlaces dobles se representan por dos líneas y en este caso el carbono podrá formar este tipo de enlaces solo con otro átomo de carbono, con el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Los enlaces triples con el carbono se representan por tres líneas y este tipo de enlaces se logran con otro átomo de carbono, con el nitrógeno y el fósforo. Dentro de las posibilidades de combinación, tenemos ciertos grupos de átomos que muestran reactividades y propiedades químicas similares. A estos arreglos de átomos se les conoce como grupos funcionales. Entre los más comunes se encuentran los alcoholes, las cetonas, los ácidos carboxílicos, las aminas, entre otros. En un video posterior les explicaremos con más detalle cada grupo funcional. Pero recuerden, un grupo funcional es un grupo de átomos que al presentarse en una molécula va a tener una reactividad conocida o una función conocida. Estos grupos funcionales nos ayudan muchas veces a predecir la reactividad de una nueva molécula. Ahora que ya conocemos las posibilidades de enlace entre el carbono y otros átomos, imagínense la cantidad de combinaciones que se podrían lograr. Es inmensa. Y lo más impresionante es que cada molécula va a tener una función o propiedad específica y muchas veces esta función será útil. En la actualidad se conocen más de 20 millones de compuestos orgánicos y el factor de creación de nuevos compuestos se cree que es de 100.000 al año. Es increíble, ¿no? Ahora ya conoces un poco de esta fascinante ciencia. Espero que este video te motive a seguir conociendo y valorando más esta rama de la química. No te pierdas las siguientes clases, donde aprenderemos más datos interesantes de química orgánica. Toma tus notas. Nos escuchamos en el siguiente video. Bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.